Este es un gran problema. En otro taller de escribir y producir, a veces lo que hago, que no es muy lindo, yo sé, pero bueno, a veces cuando tenemos la primera reunión le pido al productor que se vaya de la sala y que el escritor me dé algunas palabras claves. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el espíritu de la película? A veces han estado trabajando 2 años juntos. Vuelve el productor y le hago la misma pregunta y tendrían que verse las caras. A veces las palabras claves son completamente diferentes. O sea, no están en la misma película. Y esto pasa porque muchas veces hay falta de comunicación, problemas de comunicación entre los productores y los que escriben. A veces los productores no quieren asustar al escritor y el escritor tiene una oportunidad de hacer la película con ese productor, entonces no se quieren decir ciertas cosas, no son frontales con lo que quieren decir. Capaz que les ha pasado a ustedes. Entonces tenemos una idea de lo que es un guión. Esta es la pregunta. Un buen guión. Bueno, yo preparé el PowerPoint así que lo vamos a seguir viendo. Otras personas hablaron de un proyecto, esto de ¿a quién le importa? O sea, lo peor que les puede pasar cuando terminan de leer un guión es ¿y qué? Eso es horrible. Porque lo que están diciendo es ¿por qué voy a gastar tiempo, dinero en esta historia? Entonces, que les importe realmente es algo importante. Creo que cuando hacemos películas de art house, hoy ya me estoy preguntando si estas etiquetas art house tienen sentido. Estas preguntas, a veces estoy con los que hacen las películas y a veces dicen, bueno, y a mí no me importa. ¿Qué me importa a mí si a nadie le importa? O sea, ¿a quién le importa? No quiere decir que tengamos que ponernos a llorar o a reír. Yo lo que quiero decir es que tenemos que estar conectados emocionalmente. Y muchas veces las películas art house, nos conectan intelectualmente. Y conectarse intelectualmente con art house es solamente para aficionados, para expertos, cinéfilos. Pasa lo mismo con la música. Algún tipo de música, concrete music, a veces no los mueve. Vuelvo a hablarles de La Demora. No me pagó el productor para hacerle publicidad. Yo creo que es un muy buen caso, porque es muy sutil, pero nos mueve y es muy fácil conectarse. Yo no quiero decir que sea simple. Hay un drama humano ahí que está muy bien contado y está actuado y hay otros elementos, por supuesto, que juegan ahí. Volvamos ahora al tema. No hay que confundir el tema con el mensaje. No digo que los escritores tengan que escribir un guión sabiendo exactamente cuál es el tema, pero tarde o temprano, y generalmente no es al principio, a veces el escritor escribe no la película que él quiere escribir visualmente, pero lo que él busca es la razón central de la película. Bueno, muy bien. Estábamos hablando
Poder decir de qué se trata esta película, no de qué se trata la historia, sino lo que están diciendo. Porque esto va con el tema de a quién le importa. O sea, ustedes están tratando de decir algo que importa y lo tienen que decir de la forma correcta. Si el guión ilustra el tema correctamente, entonces tienen mejores chances de que a la gente realmente le importe. Otra cosa importante para mí es que el espectador tenga una parte activa en su experiencia como espectador. Tiene mucho que ver con escribir guiones. Cuando escriben, sienten una forma de crear para involucrar al espectador. Hay que hacer que el lector sienta que no le están dando todo, pero que le han dado suficiente. Y esto es un equilibrio muy difícil de encontrar, porque generalmente en las películas lo encuentran que les dan demasiada información. Les dan demasiados elementos. Entonces uno se vuelve pasivo como espectador. Y otras películas no les dan suficientes elementos. Entonces uno también se vuelve pasivo. Y una de las cosas importantes cuando uno escribe un guión es encontrar ese equilibrio perfecto. No dar demasiado, pero dar suficiente. Ya me volvió la electricidad, pero tengo que resetearlo. Esto es lo que estábamos hablando recién. Es sutil, es un subtexto. También hay un gran problema en muchos guiones, que es que el guión está forzando a los personajes a un marco, a un tipo de película. Para mí los personajes son el combustible principal de un guión, porque son el combustible emocional, como ya vimos. Para mí hay un problema que encuentro muy a menudo. Si decimos que una película, si una película está manejada por la trama, para mí quiere decir que la trama es muy importante en el guión. El problema es cuando los personajes hacen cosas que nadie haría normalmente para responder a la trama, para mantenerse junto a la trama. Por ejemplo, esto también puede pasar cuando uno está manejado por las emociones o cuando lo que importa es la locación de la película. Para darles un ejemplo bastante estúpido, pero igual, en películas de terror muy malas, tienen a una chica de 16 años que está totalmente asustada y está parada afuera de la casa. Sabe que adentro de su casa hay un asesino que ya mató a 7 personas. ¿Y qué es lo que hace? Por supuesto, entra a la casa, porque necesitamos que entre a la casa. Esto es lo que... Por supuesto que estoy usando un género muy simple, pero los buenos guiones lo que van a hacer es darle a esa chica una motivación específica para que entre a la casa. El personaje va a crear la historia y no ustedes están creando la historia para el personaje, están poniendo al personaje adentro de la historia. En este caso, podría haber una razón externa. Por ejemplo, tiene una hermanita que está dentro de la casa y ella la quiere salvar. Puede ser una razón interna. Toda la vida le dijeron que era una cobarde, que nunca iba a llegar a ningún lado. Y bueno, ella quiere probar algo con esto.
Pero hay una razón para eso, y no es la mano del escritor que está empujando al personaje en diferentes direcciones. ¿Estamos leyendo un texto o estamos mirando una película? A veces hay guiones que están muy bien escritos y muy a menudo en Francia hay guiones muy bien escritos, pero no veo una película al final. O sea, no hay una película. Cuando termino de leer el guión, me siento más que leí un texto, más que haber visto una película. Como productores están trabajando conjuntamente con el escritor y el que hace la película. Entonces, cuando uno lee el guión, uno ya tiene información adicional que ya se los dio la persona que hace la película. Y uno pierde la perspectiva que tal vez no está en el guión, pero quienes van a leer el guión seguramente no tengan toda esa información. Entonces, lo que yo le sugiero a los productores es contratar a un escritor profesional. Hay diferencia entre un profesional escritor y un profesional director. Pero bueno, la persona que escribe va a estar escribiendo algo que se va a leer como una película. Por supuesto que el guión nunca va a ser la película, pero es un potencial, es una potencial película ese guión. Y muy a menudo, para los que escriben bien, a veces tienden sobre escribir o escribir por menos de lo que necesitan. O sea, a veces dicen, no escriben suficiente porque lo tienen en su cabeza, o escriben demasiado y muestran demasiado detalle. La luz viene de acá, esto viene de allá. Entonces, al final, si eso pasa si es demasiado. Nuevamente, se trata de encontrar el equilibrio, la cantidad justa. Y siempre pasa eso con una persona de afuera que lo puede hacer mucho mejor. Un profesional escritor. Volviendo al cuerpo que vimos antes, ¿tiene sentido el guión como un todo, como una unidad toda? Esto es obvio. Seguramente muchas de las cosas que les estoy diciendo son muy obvias para ustedes. Por supuesto, no es ciencia computarizada esto, no es una cirugía de cerebro. Sí, necesitan una habilidad, necesitan estar en conocimiento de cosas. Tienen los típicos estereotipos. Puse el policía corrupto, la rubia chota, el héroe. Pero, ¿son los personajes representaciones de algo? ¿O existen como seres humanos y no como personajes? Y para mí, uno de los elementos claves que yo busco cuando leo un guión es ¿el guión logra llegar a sus propios objetivos? Vuelvo al tema del escritor australiano. El guión reflejaba exactamente lo que él quería demostrar. Capaz que al final del día él quería cambiar el guión porque le parecía muy difícil hacer dinero con eso. Pero eso es un tema completamente distinto. Lo que es muy importante es que si alguien está haciendo una comedia, por ejemplo, como un consultor, le voy a preguntar, ¿ustedes qué quieren hacer una comedia? Y me dicen que sí. Bueno, bien. Vamos a ver cómo funciona esta comedia. O como consultor le puedo decir, no, a mí no me interesa. No me interesa trabajar con comedias. Pero bueno. Esto hay que considerarlo. Es muy importante. Es ver el guión y pensar. En este taller que les estaba mencionando antes, cuando vimos esta película, La Demora,
Yo envié un guión para las películas no producidas todavía y le pedí a todos que lo lean y después lo discutimos. Generalmente eran productores, habían algunos escritores, pero muchas veces los comentarios se trataban de otra película. No digo, o sea, no es que estaban bien o mal, pero no decían exactamente lo que uno quería decir con su guión. La película era muy interesante, era un thriller, pero bueno, en su totalidad podemos decir que no funcionaba. Ellos sugerían cosas que no tenían nada que ver con el espíritu del guión, era de otra cosa. Bueno, en resumen, algunas condiciones claves para una evaluación de guión. Necesitamos tener un entendimiento básico de escritura de guión. No le voy a pedir a nadie que levante la mano, pero me imagino que la mayoría de ustedes como productores, tal vez estoy equivocado, seguramente han ido a algún taller de escritura de guiones o lo han estudiado de alguna forma. También cuando estoy con escritores les digo que tienen que saber algo de producción y por supuesto algo de actuación. Siempre le digo a los escritores que tomen un taller de actuación. Capaz que son horribles como actores, pero la experiencia de actuar tiene un impacto muy importante en cómo van a escribir. Y la experiencia de tratar de escribir, aunque uno sepa que es imposible que vaya a escribir en el futuro y no sea su objetivo, si uno pasa el proceso de tratar de escribir un guión para una película, tal vez una semana, un taller de una semana, uno va a poder tener un conocimiento desde adentro, o sea, uno va a ver un guión desde adentro y no desde afuera. ¿Han ido ustedes a talleres de este tipo? Realmente creo que es importante. Y también le digo a los escritores que tienen que saber acerca de producción. Muchas veces la falta de comunicación, los malos entendidos, suceden porque no saben suficiente de la profesión de la persona que tienen al lado. También hubo gente que lo mencionó antes, que hay que darle tiempo al escritor. Si ustedes pasan por un taller de escritura de guión, entonces ahí van a darse cuenta de qué tan importante que es tener tiempo para escribir. También uno puede conocer al escritor y va a poder entender cuáles son sus necesidades. Algunos trabajan rápido, otros no. A veces nos damos cuenta que estamos en un mundo donde la producción, los festivales, el marketing, todo para llegar a las fechas límite. Llegar a las fechas límite al final es más importante que el contenido. Y también el formato, el transmedio. Todas estas palabras que tienen significado, pero eso está todo muy bien. Pero, ¿qué le van a meter adentro? Igual necesitan tener buenos guiones, buenas historias. Una idea clara de lo que están buscando. Esto estamos repitiendo. Esto es importante. Me gustaría compartirlo con ustedes. Porque esto lo descubrí recientemente. Siempre pensé que escribir guiones y hacer películas son dos profesiones muy distintas. Y tenemos muy buenos escritores de películas, Brian De Palma, que hizo Femme Fatale, y el guión era muy malo. La película tampoco fue muy buena. Pero de todas maneras, el director tenía mucha experiencia, pero el guión era malo. Y no tengo problema en decirlo. Después estuve en Jordania hace un año y la persona de la comisión de películas me dijo una experiencia que tuvieron. Ellos quisieron hacer un taller de gente que cuenta historias, para que esas personas puedan escribir guiones. Y lo que descubrió es que había gente que tenía muy buenas historias, pero después cuando les tocaba escribir un guión eran de terror.
Cuando trataban de escribir un guión, no podían hacerlo. Entonces me puse a pensar, o sea, no es que necesiten tener a 4 personas distintas. Lo que yo digo es que buenos directores, brillantes directores, tal vez no sepan contar buenas historias. Capaz que tengan una buena historia, capaz que no tienen buenas historias. Por otro lado, tienen excelentes personas que hacen películas y que no saben escribir guiones. Polanski, por ejemplo, escribió sus primeros guiones, pero después contrató a un escritor. Pasó también con Buñuel Garrier. Clint Eastwood nunca escribe sus propios guiones. Martin Scorsese tampoco escribe sus guiones. Bueno, a veces sí, o le contribuye un poco. Y el problema es que muchas veces la gente dice, no hay buenas historias. Pero yo me pregunto, ¿será que están consiguiendo a las personas adecuadas para escribir las historias? También pueden tener historias no muy complejas o no muy interesantes como historias. Bueno, no vamos a hablar ahora de qué es una historia. Pero trabajan muy bien con un buen dramaturgo. Por ejemplo, tienen algunos personajes en un solo espacio o en una locación pequeña. Por ejemplo, en La Cama, la película chilena, no sé si la vieron. No es una historia, no tiene historia realmente. No hay trama. Trabaja tiene un buen drama y tiene buenos personajes. Tienen muy buena interacción los personajes. Y son diferentes artes. Y no están todos en la misma persona. También encuentro, hay gente que ha estudiado escribir guiones y escriben muy bien, pero las historias que cuentan no son interesantes, no son originales, están reescribiendo cosas de antes. Pero, sin embargo, los escritores de Hollywood, por ejemplo, escriben excelente. Y lo leo como una película. O sea, esto trabaja a nivel de escribir los guiones. ¿Y qué pueden hacer con esto como productores? Bueno, no les estoy dando soluciones, les estoy dando problemas. Lo que quiero decir es que el error, y esto es un gran error, un gran problema. Muchas veces estoy trabajando con gente que son excelentes visualmente, pero no saben escribir. Y lo peor es que ni siquiera tienen una buena historia para contar. Generalmente esto pasa con personas, esto muchas veces pasa al principio de sus carreras y luego se dan cuenta que cada vez es mejor contratar a alguien que tenga una buena historia para contar. Muchas veces quieren tratar un tema. Un tema, un problema, algo que los conecta emocionalmente, pero no encuentran la historia justa para eso. Entonces hacen una película que está basada en aspectos visuales. El tema es que estamos todos en un mundo muy cerrado, todos estamos trabajando juntos, gente que sabe de cine. Pero el tema es que cuando la gente va a ver la película, la gente no dice, ay, miren cómo se mueve esa cámara, miren cómo se hace eso. Obviamente, si lo hacen mal, la gente se da cuenta enseguida. Pero cuando realmente se logra generar interés en la audiencia, o sea, no la audiencia que está buscando detalles exquisitos en cuanto a la película. Entonces, ahí la gente se va a conectar emocionalmente.
Y bueno, ¿por qué la separación, tuvo más de 1 millón de personas en Francia? Y bueno, porque tiene muchas más características la película. No voy a entrar en eso ahora, pero los que han visto la película, tal vez no les guste la película, pero eso no importa. No estamos hablando de gustos acá. No se puede negar que la película trata de temas humanos, de seres humanos, que están todo el tiempo confrontados con conflictos internos. Y nos enganchamos. Seguramente no nos gustan los personajes porque son mentirosos, porque engañan, pero lo bueno es que uno dice, bueno, seguramente yo si estuviera en su lugar haría lo mismo. Es una experiencia muy interesante porque uno entiende, lo justifica a veces esos personajes, aunque no nos gusten. Porque cada vez que alguien hace algo en esa película, estamos con ellos en ese momento, estamos midiendo las consecuencias de lo que hacen o de lo que dicen, de lo que no hacen. Entonces, un guión que tiene todo esto, este soy yo, en mi opinión. Para mí, ese guión es un buen negocio. Tiene tensión dramática. Consistencia en los comentarios. Asegúrense de que no están diciendo una cosa y después hay otra cosa que sea incoherente. Esto está en ustedes. Pueden desarrollarlo. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Tienen el don o no lo tienen? Lo más racionales que tratan de hacer, entonces lo más difícil que va a ser lograr la apreciación intuitiva. Así que en algún momento pienso que hay que dejar un poco de espacio para dejar entrar los sentimientos cuando uno escribe un guión, cuando uno quiere hacer un proyecto. Es muy importante. Esto también lo agregué porque lo habíamos conversado antes. Otra forma de mirar documentales, cortometrajes, animación, es más o menos lo mismo que contar historias, los diferentes factores que ya hablamos. También tenemos esto otra vez, cross-media y transmedia. No vamos a entrar en esto. Vi algunos proyectos transmedia. Primero empiezan siendo transmedia, o sea, como una historia. Leen el dossier, todas las plataformas, va a pasar esto, va a pasar lo otro, van a ver webisodios. Y bueno, parece que está muy lindo presentado, pero después toman el guión y dicen, está vacío, no tiene nada. Realmente no hay una historia atrás de esto, no hay una película. O sí la hay, pero la están forzando para que entre en este guión. O sea, va a jugar en contra. También lo mismo con 3D. A veces veo guiones que son para hacer 3D y me pregunto, no se supone que esto va a ser 3D, no tiene que ser 3D. O sea, si ustedes como productores quieren hacer proyectos 3D, está muy bien, pero tienen que guiarse por proyectos que sirvan para eso. No hay que forzar un formato para eso. Esto tiene más que ver... ¿Hay escritores aquí? ¿En la sala hay escritores? Yeah, of course. Capaz que hay escritores que no quieren decir. What a question. Okay. Some of the stuff you'll find here it's kind of stupid in the same time. Capaz que esto les parece medio tonto, pero son habilidades de comunicación muy básicas. Es lo que yo les aconsejaría a una pareja que haga en su matrimonio. Escuchen atentamente. Escuchen lo que les está diciendo la persona que tienen adelante suyo.
preconceived notions. antes de tener nociones Listen to them, preconcebidas. because otherwise Escúchenlos. you're talking on two different wavelengths. Si no están hablando en dos diferentes niveles. I have sat at meetings where He estado en basically it's about reuniones me donde sitting se there trata and de que the yo estoy ahí producer sentado telling me y el productor me dice the kind of script that he el would write. tipo de guión que él escribiría. And I'm not exaggerating. Y no les True, estoy this doesn't happen all exagerando. the time. No pasa So, I mean, siempre, basically, pero why don't you write the script? bueno, yo me pregunto, ¿y por qué Maybe ustedes I'll no produce the escriben, thing. por qué no But escriben anyway, ustedes el guión y yo again, produzco it's listen to what el people libro o la say, película? state Pero your bueno, views as being personal, subjective, digan avoid sus trying to make them opiniones sound general siendo and objective, personales y even if they are. subjetivos. If you tell somebody, I think this is, well, it's more or less the same thing. Esto es más o I menos mean, todo lo hey, mismo. I know this sounds very sort of a bit childish in Yo a sé que way, esto but capaz que lo ven como it's algo muy basic aniñado lo que les communication. estoy diciendo, pero es comunicación Rather than básica. saying, than using En vez de sorry, use usar yo, I don't understand the character is one thing, yo no entiendo, and que it will yo no be perceived entienda differently. a los Never mind personajes if you es believe that diferente. nobody understands the No character. importa If si you say, ustedes "I creen don't que understand the nadie va a entender a los personajes. Lo then the importante es, writer can- the first thing si they can ustedes say to dicen, themselves yo is, no "Okay, entiendo a you los don't understand." personajes, el escritor va a decir, bueno, no importa, si vos no lo entendés, no importa. But they'll be more open to listening Pero than van a if estar what más they hear is a sort abiertos of si criticism, lo que ustedes or- dicen or es accusation. como You una have to make the crítica, character clear. una The acusación como character isn't diciendo, clear. Because then vos no that hiciste kind of bien defensive claro al attitude is, yeah, personaje, he isn't vos clear no to lo you. tenés bien That claro. doesn't mean he isn't clear. So I mean, it's all about strategy as well. Es toda una how to estrategia lo que communicate. tienen And que at the end of the hacer. day, maybe you don't understand the character and Capaz everybody else que does. al final son ustedes los que no entienden el personaje y O- todo el mundo sí lo entiende. Half the people you O mitad de las you personas talk to do, and half lo the people entienden don't. y la So otra it's- mitad no lo it's your choice. entienden. Bueno, pero eso es elección de ustedes. Justify your comments from inside the script, Justifiquen not sus outside. An comentarios example, desde el lado this is, desde la parte okay, interna that del doesn't seem to guión be y good no reason for the child to externa. walk into the minefield. The Tal story vez does no haya not una buena razón para que el niño give entre a al good reason campo for the child to minado. do that. This is back to what we were saying before, forcing the character into a Esto es lo que les dije antes. that No, is one, no pueden forzar al personaje que objection, let's entre say, or comment you can make. a la Another thing, película. it's terrible for the child to be blown up by a mine. También es otra cosa, es decir, es terrible que el niño explote con una mina. Estaba hablando con un colega, éramos los dos asesores en ese momento, en España. Era para un fondo. Y ella siempre decía, no, 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 odio, no puedo soportar que un niño se muera en la película. Entonces rechazaba todos los guiones que donde se moría un niño. Pero bueno, pero yo le decía, bueno, pero el niño tiene que morir, si no, no hay una historia. O sea, no estaba ella no lo justificaba. Bueno, a veces decía, a veces sí tenía razón, decía, bueno, si el niño no se muere, bueno, puede pasar tal otra cosa. Esto también es mejor hacer preguntas que decir lo que a ustedes les parece. ¿Cómo afectaría la historia si él no se suicidara? O sea, darle la opción al escritor de pensar en algo, en otra cosa. O sea, en vez de decirle no, que no se suicide, denle la opción al escritor de buscar otra opción. Es muy interesante para que el escritor pueda pensar. Bueno, si no se suicidara, entonces ahí va a buscar diferentes consecuencias. Ahí vamos a tener consecuencias narrativas, emocionales. Bueno, soy argentino. Esto es muy de un abordaje de psicoterapia, podría decirlo. El psicoterapeuta no le va a decir a la persona, no le va a decir su problema es tal cosa. Lo que el psicoterapeuta va a buscar es que la persona se dé cuenta sola de cuál es su problema. O sea, es lo mismo con el escritor, es hacerlo ver al escritor por qué nos molesta algo, por qué no nos gusta algo, y que el escritor piense en otra cosa para sustituir eso.
Como consultor tengo mucho cuidado cuando le digo a un escritor, esto no se puede hacer, esto no hay que hacerlo. Porque muchas veces el escritor, bueno, va a su casa y dice, bueno, tengo que cambiar esto y hace otra cosa, y realmente no lo creen, no creen en lo que están haciendo, y eso no es bueno. Esto repite también un poco, sean muy claros con su posición. Ustedes no están tratando de ser escritores, no están debatiendo al escritor. Es bueno desafiarse de cierta manera, o sea, pero no están tratando de perjudicarlo, no lo están amenazando al escritor. Tampoco están debatiendo acerca de si la persona tiene el talento necesario para escribir. Muchas veces uno se siente muy liberado cuando un escritor, por ejemplo, se da vuelta y dice, bueno, quiero trabajar con el consultor. Eso son buenas noticias cuando hay un problema. Pero muchas veces esto no sucede. No traten de convencer al escritor, cueste lo que cueste. Luego de muchas conversaciones, si ustedes se dan cuenta de que la persona, el escritor, no está convencido, bueno, o lo aceptan o cambian. Porque, bueno, si le piden a un escritor que escriba algo que no quiere, bueno, el escritor va a decir, bueno, lo hago, pero ese no es el camino. Si no están convencidos, no va a ser bueno. Y uno se da cuenta. O sea, entonces, en la mayoría de esto se trata de sentido común y habilidades de comunicación básicas. Se trata de interactuar con personas y con su trabajo. Y las interacciones se tratan de necesidades personales, expectativas y limitaciones de quiénes somos, con quién estamos hablando y qué es lo que estamos buscando. Si tenemos algunos minutos, capaz que hay gente que tiene preguntas o quiere hacer comentarios. Estamos hablando del guión. También tenemos otra parte que se trata de habilidades para desarrollar el proyecto. Generalmente la persona no solamente lee un guión. ¿Cuál es su opinión personal cuando uno tiene el guión por un lado y el proyecto por el otro? ¿Qué tan importante es una parte sobre la otra? Bueno, depende del contexto que estoy leyendo. Si estoy haciendo una selección para un productor, entonces seguramente lea todos los documentos a la misma vez. Pero si voy a trabajar como un consultor y tengo que trabajar junto con el escritor, lo primero que voy a hacer es leer el guión. Es lo primero que voy a hacer. No voy a hacer ninguna otra cosa antes que eso. Ni siquiera voy a querer ver los trabajos previos del escritor. Lo que yo quiero ver es si vale el guión en sí mismo, sin tener ningún otro tipo de información. También por eso digo que en Estudio Canal, Canal Plus, donde trabajé muchos años, donde me dieron guiones como Million Dollar Baby, llegué a un punto donde dije, no me pongan el nombre, no me pongan Clint Eastwood en la primera página, porque ya no lo puedo leer con una cabeza totalmente clara y fría.
how you're reading. Bueno, por eso les decía, depende de cómo uno está leyendo, quién es uno cuando lee. Si el fondo es el que nos va a dar el dinero para este proyecto, bueno, entonces uno tiene que mirar todo el perfil del proyecto. Y entonces eso importa los antecedentes del productor y otras cosas. Pero acá no. Ahí eso sería una evaluación de proyecto. Si incluimos todos los elementos, es una evaluación de proyecto. Pero como experto en el guión, yo me enfoco en el guión. También puedo mirar otros elementos, por supuesto, para ver cómo encajan todos juntos en el concepto. Si es una película de 5.000 euros, pequeña, bueno, les puedo decir, aquí van a tener problemas, porque la logística no encaja, el presupuesto no encaja en este proyecto, desde lo que yo estoy leyendo en el guión. ¿Te pude contestar la pregunta? Yes. ¿Cómo evalúa sus propios guiones? Cuando no está escrito pensando en la estructura, ¿es una buena forma dárselo a cualquier persona que no escribe guiones, alguien que nunca leyó guiones, y ver si ellos se emocionan con el guión, si se interactúan con el guión? ¿Es una buena forma eso de evaluar un guión? Bueno, capaz que es mejor leer un guión, generalmente es tedioso. No es divertido leer un guión, generalmente. Tiene dificultades, porque están leyendo algo que es una película, en realidad. Y mi experiencia, cuando le doy guiones para leer a personas que no son profesionales, a veces me dan feedback, pero me doy cuenta de que no están entendiendo cuál es el punto, cuál es el objetivo, porque no tienen la habilidad de ver esto como un borrador. No están entendiendo que esto no es literal, que esto se supone que va a ser otra cosa, va a ser una película. También depende de... A veces es muy delicado que un escritor le muestre su guión a muchas personas. Se puede confundir mucho, sean profesionales o no. Para mí personalmente, yo tengo algunas personas que conozco, un par de personas, no más, en quienes confío, no están en el tema de las películas, pero yo sé que ellos pueden leer un guión. Y generalmente le pido al productor que contrate un consultor, un asesor. No le puedo dar una respuesta directa. Depende de la confianza que tengan en la historia, porque bueno, es un tema muy delicado. Puede desestabilizarte dependiendo de lo que del feedback, de la devolución que te den. Ben Schrader, él decía que iba y se la daba, cuando él tenía una historia, iba y se la daba a todos, al taxista, a la persona que trabajaba en el supermercado, a todo el mundo, y a ver cuáles eran las reacciones. Y bueno, capaz que tiene sentido. Bueno, el tema es cuando uno hace pitching, eso nos ayuda a enfocarnos en lo central de nuestra historia. Y por supuesto que si tienen más tiempo pueden contar más detalle de la historia. Pueden también contarle la historia a la gente y ver cuál es la reacción que tienen esas personas. ¿Puedo volver a la pregunta anterior? La pregunta es si usted primero lee el guión. Sí, yo leo primero el guión. Pero yo quiero comentarle a la chica que hizo la pregunta. Leyendo entre líneas de su pregunta,
And I would just tell you, Yo diría, just be aware that you never know uno tiene que who is saber, going to read and in what. uno tiene with que what saber priority que uno nunca the person sabe will read quién va your a leer su guión y con qué which is the prioridad va a writing you're leer su referring to, guión, right, with the director's notes, the synopsis, que es lo que all tú that. a lo que tú te referías, And con las then notas del a director, con la treatment, sinopsis, todo and eso, then a el script. tratamiento y después Because el guión. depending on the function, Porque dependiendo de la He- función, you did explain it perfectly. usted lo explicó With respect to perfecto, you can be asked to assess que it cuando as usted le a piden que lo consultant or as a asesore como un co-writer or consultor whatever, o un but then when it coescritor o comes lo to que the sea, pero presentation cuando with llega el all momento the de la elements, presentación con todos los I come elementos, in and I ahí tell entro you, yo y I le read the digo, synopsis and nothing else leí la before, sinopsis, and no I leí will más throw nada que away eso, the whole rest y because the synopsis is tiro lousy. todo. Y tiro todo el And resto, no me in interesa más several, nada, porque la sinopsis es espantosa. occasions of workshops, Y en what muchos I talleres, will finish right away, but I think it's very important for voy a ser producers to breve, know pero es muy importante que los that if you're productores crystal sepan, clear that you es muy allowed, claro all the others much more time que le on permite writing, on a los preparing the demás script, or the escribir el treatment, guión o el and we thought tratamiento, the synopsis, well, these 5 lines, y I'm uno gonna piensa, write them bueno, la sinopsis son 5 líneas, before lo escribo sending unos the minutos email off. antes de mandar el And email. don't make that mistake. No se Because it equivoquen will haciendo cost you eso. the potential Les partner puede you want to costar go todo el potencial de su trabajo. Okay, time's up. Thank you Bueno, very se much. terminó el tiempo. Muchas gracias.